Un saludo y un tremendo gusto de estar aquí nuevamente en tu canal de medicina del Dr. Norland López. El día de hoy les traigo la continuación del video anterior sobre cómo calcular líquidos de mantenimiento. En este caso estaremos hablando sobre líquidos de mantenimiento en los mayores de 10 kilogramos. Ok, la vez anterior vimos que los líquidos de mantenimiento en el menor de 10 kilogramos se calculaba de 120 a 150 cc por kilogramo de peso. El cálculo era directo sobre la solución a calcular sobre el peso en kilo del paciente. En este caso veremos que se calcula de 1200 a 1500 cc por área de superficie corporal. Les traigo un ejemplo de, en este caso, ileo metabólico de un paciente de 12 kilogramos de peso corporal. La vez anterior vimos un ejemplo de diarrea. En el caso de diarrea, dengue y meningitis, dijimos que los líquidos de mantenimiento iban a base de soluciones 77-30. En los casos de procesos respiratorios como el asma y la neumonía, eran soluciones 50-30. Y en el caso del ileo metabólico, dijimos que eran soluciones 77-40. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para este cálculo de líquidos de mantenimiento? La siguiente fórmula de cómo sacar los metros cuadrados de superficie corporal en los mayores de 10 kilogramos. Ok, entonces la fórmula es la siguiente. Sería el peso por 4 más 7 en los casos de los mayores de 10 kilogramos sobre peso más 90. Bueno, procederemos a sacar la superficie corporal de un paciente de 12 kilogramos para hacer este ejemplo. 12 por 4, 48, más 7 es igual a 55. 90 más 12 nos da a 102. Entonces 55 entre 102 nos da a 0. Metro cuadrado de superficie corporal. En este caso de 12 kilogramos es igual a 0.53 para metro cuadrado de superficie corporal. Ok, ¿estamos bien hasta ahí? Si no has visto el video anterior, es de súper utilidad y fundamental para el cálculo de los siguientes procedimientos y procesos que hay que tomar en cuenta en estos casos, ¿verdad? De los mayores de 10 kilogramos. Vamos a hacer el ejemplo, como dijimos, de nuestro paciente mayor de 12 kilogramos. Mayor de 10 kilos. Entonces dijimos que lo íbamos a calcular a 1200 por 0,53, que es nuestra superficie corporal para el mayor de 12 kilogramos, y esto nos va a dar igual a 1200 por 0.53, 636. Ok, mejor aún, vamos a hacerlo en base a la fórmula más alta, porque hay quienes sobreestiman de que cuando se utiliza este método por metro cuadrado de superficie corporal,
nuestros pacientes pueden quedar por debajo de los requerimientos de la hidratación. Entonces vamos a calcularlo a 1500. Rebobinemos capítulo. 1500 por 0.53. Esto nos va a dar a 795 cc. Ok, dijimos que este total de líquidos a administrar eran para un total de 24 horas. Que para poderlo calcular más precisamente el resto de soluciones íbamos a dividir entre 3 para sacar la cantidad a utilizar cada 8 horas. Vamos a seguir los mismos pasos que en el proceso anterior, solo que la única salvedad aquí es que el ejemplo que vamos a tomar es un caso de vídeo metabólico que varió, que antes era 120 a 150 por kilogramo de peso, en este caso es de 1200 a 1500 por área de superficie corporal, y a tomar muy en cuenta y aprendernos la fórmula de cómo calcular metros cuadrados de superficie corporal en el mayor de 10 kilogramos. Ok, todo bien hasta ahí. Procedamos a retomar nuestro ejemplo, ¿verdad? Entonces dijimos que eran 795 entre 3, nos da a 265. Destroza al 5%, 265 cc por solución 77. En el caso del helio metabólico dijimos solución 7740. Ok, 265 por solución 77 entre 1000 entre 3.4. Nos va a dar a un total de 6 cc. 6 cc de cloruro de sodio. En el caso del cloruro de potasio, 265 por solución 40 entre 1000 entre 2. Nos va a dar a 5.3 cc. 5.3 cc. Ok. Para un total de 265 más 6 más 5.3 nos daba igual a 276 cc. Para 8 horas. Esto lo dividimos, igual que en el video anterior, entre 24, que nos va a dar un total de administración intravenosa a entre 24, 11.5, podríamos decir que lo estamos dejando, mejor dicho, a 12 gotas. A 12 gotas por minuto. Lo cual, si lo queremos pasar a microgotas, lo multiplicamos por 3 y nos va a dar a 36 microgotas. Ok, sencillo. Caso de líquidos de mantenimiento en un mayor de 10 kilogramos, a base de la fórmula de utilización por metro cuadrado de superficie corporal, siendo calculado a 1200 o 1500 cc por área de superficie corporal, que en este caso nos dio
para un niño de 12 kilogramos, 0,53 de metro cuadrado de superficie corporal, decidimos calcularlo a 1500, dándonos esto a 795 cc, 795 cc, que lo dividimos entre 3 para que nos diera la cantidad de líquido de destroza al 5% a utilizar en 8 horas. En base a esta cantidad de destroza, sacamos los porcentajes de acuerdo a la enfermedad que tiene nuestro caso, nuestro paciente. Igual que el procedimiento de la vez anterior explicado, 265 por solución 77 entre 1000 entre los 3.4 de la fórmula de la ampolla de cloruro de sodio dándonos a 6 cc, 265 por 40 entre 1000 entre 2 de cloruro de potasio para darnos 5.3 cc para un total de 276 cc. Esto lo dividimos entre las 24 horas que trae el día para calcular el goteo, dándonos un total de 12 gotas por minuto a administrar cada 8 horas. Si lo queremos más preciso para una administración por microgoteros, entonces vamos a pasar gotas a microgotas multiplicándolo por 3, dándonos a 36 microgotas. Listo. Vamos a practicar un nuevo ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner un caso de un niño que pese aproximadamente unos 22 kilogramos. Vamos a borrar esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá y este resultado por acá. Ok, vamos a poner en práctica lo aprendido hasta el momento mediante ejercicios prácticos. Bueno, la fórmula de metro cuadrado de superficie corporal siempre se mantiene. Siempre se mantiene. Solo que varía aquí el peso en kilo del paciente. Variemos la solución. Digamos que este paciente viene con una crisis de asma. Entonces la solución no sería 77-40 como en el caso del líquido metabólico. Sería una solución 50-30. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces procedamos. Paciente con mayor de 10 kilogramos, con asma bronquial en crisis, el cual decidimos que requiere estabilización y líquidos de mantenimiento a base solución 50-30. Este paciente pesa 22 kilogramos y vamos a utilizar la fórmula. Dijimos que era peso, que en nuestro caso es 22 kilogramos, por 4 más 7. 22 por 4 más 7, dándonos 95. Entre peso 22 más 90, dándonos a 112. Ok, ahora dividimos 95 entre 112, nos va a dar una superficie corporal de 0.84. Retomamos nuevamente nuestro caso. Vamos a utilizar la fórmula la parte superior de la fórmula, que sería a 1500, para no caer en un déficit de líquido, ya que decidimos utilizar la fórmula de cálculo de líquidos de mantenimiento a base de metro cuadrado, porque hay otra fórmula, ¿verdad? Que hay algunos autores que dicen que
este cálculo podría llegar a un déficit. Pero en nuestro caso, en nuestro paciente, nosotros decidimos que vamos a calculárselo por este tipo de método. Entonces, 1500 por 0,83, perdón, 0,84 nos va a dar un total de 1260 cc a administrar en 24 horas, el cual lo dividimos entre 3 para darnos a un total de solución dextrosa al 5% de 420 cc. Estos 420 cc, utilizamos la fórmula de 3, 420 cc por solución 50 entre 1000 entre 3.4 para darnos a un total de 6.1 cc de, podríamos dejarlo a 6, ya que, como dijimos, a pesar de que el niño, con relación al caso anterior, era un poco menor, nos daba siempre, yo creo que 6, ¿verdad? El ejemplo anterior, pero recordemos que en este caso no estamos hablando de niño metabólico, estamos hablando de asma bronquial, por lo tanto la solución sería un poco menor a base de cloruro de sodio y cloruro de potasio. Entonces es una solución 50-30. Es más baja la concentración, porque las demandas del proceso respiratorio así lo indican, ¿verdad? Según las pérdidas insensibles y sensibles en estos casos. Entonces, tienen que tomar en cuenta la presentación de cloruro de sodio y cloruro de potasio con la que estén trabajando en sus unidades de atención, porque estos datos podrían variar, lo explicamos la vez anterior en el video anterior. Procedamos a calcular el cloruro de potasio, 420 por solución 30 por 30 entre 1000 entre 2, que es la presentación de la ampolla, y nos da perfectamente a 6.3 cc. Entonces tenemos que en este caso nos va a dar dextrosa al 5%, 420 cc, cloruro de sodio a 6 cc y cloruro de potasio a 6.3 cc, para un total de 420 más 6 más 6.3 de 432 cc. 432 cc. Administrar de total de volumen en 8 horas. ¿Ok? Entonces, estos 432 que son para administrar de preparación en 8 horas, lo vamos a dividir entre 24 para calcular el goteo, que el 24 es el total de horas que hay en el día. Entre 24 nos va a dar a 18. 432 entre 24 nos va a dar a 18 gotas. Vamos a pasar 18 gotas a microgotas, multiplicándolo por 3, dándonos esto a un total de 54 microgotas por minuto a administrar cada 8 horas. Si les gustó esta explicación y les será de utilidad para su futura práctica, ya sea en su internado, en su vida laboral cotidiana del día a día, o si eres padre de familia y por casualidad viste este video y no está relacionado a ningún área de medicina, como puede ser enfermería, médicos generales, estudiantes de medicina, médicos internos, médicos especialistas, porque todos podemos vernos ante la necesidad de atender a un paciente pediátrico
y por falta de práctica, tal vez en algún momento, ¡pum!, se nos olvidó a nosotros cómo calcular los líquidos de mantenimiento, porque olvidamos, qué sé yo, cualquiera de las fórmulas. Entonces te invito a que revises este video y el video anterior, le des like y lo compartas con todos tus amistades y tus demás colegas para que esta información pueda ser de utilidad, no solo para ti, sino para tus amigos. Repasemos someramente y brevemente la información hasta el momento. Líquido de mantenimiento en el mayor de 10 kilogramos se calcula a base de 1200 a 1500 cc por área de superficie corporal. Vimos que para calcular el área de superficie corporal en el mayor de 10 kilogramos era el peso por 4 más 7 sobre el peso más 90. Que esta es la fórmula que nosotros necesitamos para el mayor de 10 kilogramos, porque en el menor de 10 kilogramos el cálculo de la superficie corporal se hace de otra manera y no es necesaria para el cálculo de líquidos de mantenimiento, ya que en el menor de 10 kilogramos se calcula por el peso real del paciente o el peso adecuado, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta eso a la hora de administrar y atender a un paciente, que no todo en medicina nunca es como está calculadamente 2 por 2, en medicina nunca es 4, ¿verdad? Sino 5. Entonces, tengan cuidado que a la hora de atender a sus pacientes en obesidad o sobrepeso, no caigan más bien en sobrehidratación. Siempre háganlo, yo recomiendo que lo hagan en base al peso ideal. Pero en este caso, el peso ideal de nuestro paciente, en el último caso que explicamos, fue un paciente con asma bronquial, que pesaba 22 kilogramos de peso. Normopeso, eutrófico, sin datos de deshidratación en shock, así por decir, ¿verdad? Que haya requerido una carga, que la vez anterior hablamos sobre cómo se calculaban las cargas, que en el eutrófico eran a 25 cc por kilo y en el desnutrido de 10 a 15 cc. Entonces, en este caso, decidimos irnos a lo alto, ¿verdad? A 1500 por 0.84, que fue la superficie corporal de nuestro paciente, dándonos a un total de 1200 cc de destroza al 5% para 24 horas, lo cual lo dividimos entre 3 para darnos a 420 cc para administrarlo en 8 horas. Estos 420 cc los utilizamos nuevamente para sacar el porcentaje de solución 50-30, que es la solución más utilizada en los casos de procesos respiratorios como el asma bronquial, dándonos a 420 por 50 entre 1000 entre 3.4, que es la presentación de la ampolla de cloruro de potasio de sodio, para darnos a 6 cc. 420 por 30% de cloruro de potasio entre 1000 entre 2, para darnos la cantidad de cloruro de potasio a administrar 6.3 en 8 horas. Esto nos va a dar un total de 420 cc más 6 más 6.3 cc de 432 cc a administrar en 8 horas. Procedimos a dividirlo entre las 24 horas que trae el día para calcular el goteo. Entonces nos va a dar a 18 gotas por minuto. Esto lo multiplicamos por 3 para calcular las microgotas, dándonos a 54 microgotas a administrar cada 8 horas. Entonces, nuestra prescripción médica en nuestro expediente clínico debe de ir escrito de la siguiente manera, ¿verdad? Calculamos, ¿verdad?, el área de superficie corporal y vamos a poner solución. Bueno, borremos todo esto porque vamos a lo que se escribe en el expediente clínico a la hora de hacer la prescripción y la indicación, para que nuestros colegas
del área de enfermería puedan cumplir el expediente clínico al pie de la letra. Entonces, plan, esto va en los planes, ¿verdad? Por lo general, según las normativas de prescripción de los planes, debería ir primero la vía oral, pero como no es nuestro caso, no es el ejemplo ni lo que queremos hablar en este momento, sino cómo calcular los líquidos de mantenimiento, entonces pondremos que esta va a ser una solución 50-30 a base de 1500 por el área de superficie corporal. Ok, entonces destroza el 5%, vamos a prescribir así. Destroza el 5%, 420 cc, más cloruro de sodio, 6 cc, más cloruro de potasio, 6.3 cc, para un total de 432 ml o cc, que es lo mismo, a administrar o pasar intravenoso a 18 gotas por minuto. Y si queremos ser más precisos, ya les explicamos qué sería o pasar por perdón, microgotas a 52 microgotas. Creo que así fue como nos dio, ¿verdad? 18 por 3, 54, perdón, miren, matemática básica. Fallando, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, solución 50-30 a base de 1500 por área de superficie corporal, dándonos un total de destroza al 5%, 420 cc, más 6 cc de cloruro de potasio, más 6.3 cc de cloruro, 6 cc de cloruro de sodio, más 6.3 de cloruro de potasio, para un total de 432 cc, a pasar o administrar intravenoso a 18 gotas por minuto, o pasar por microgotero a 54 microgotas por minuto cada 8 horas. Bueno, chicas y chicos, si este video fue de utilidad para ustedes, les agradecería, ¿verdad?, que lo compartan,